muchedumbre. Creer en Dios significa sentir la vida como un regalo, que me viene de una fuente, que es amor y solo amor. No estamos en manos del destino o la fatalidad. La vida está dirigida por el Padre. Creer en Dios significa sentir como otra hondura mi propia dignidad. No soy solo un conjunto de células. Alguien ha pensado en mí, alguien piensa en mí. Me siento sostenido y estimulado por Dios para hacer mi recorrido por este mundo con la esperanza y dignidad propias de un Hijo de Dios. Creer en Dios significa reconocer esa misma dignidad de hijos e hijas de Dios en todos los hombres y mujeres. Somos hermanos, formamos una sola familia, porque tenemos un mismo Padre. Creer en Dios significa que no puedo vivir de manera aislada, desentendiéndome de los demás. Desde mi pequeñez he de contribuir a una vida más humana, empezando por los más maltratados por la vida. Creer en Dios significa creer que el mal, la injusticia y la muerte no tienen la última palabra. Nuestros anhelos más grandes, nuestros deseos más íntimos alcanzarán en Dios su plena realización. No es lo mismo creer en Dios que no creer. Tú eres quien tienes que vivir como quieres vivir y morir. Buenos días, queridos y queridas jóvenes. Quiero empezar comunicándoos esta experiencia de fe, sobre todo agradeciendo a Dios. Agradeciendo a Dios que hoy nos haya reunido como una comunidad de fe. Y en este agradecimiento a Dios quiero también manifestar ese agradecimiento a la parroquia que nos acoge en la persona de don Fernando. Quiero agradecer al señor obispo de Astorga que nos acompaña, a los sacerdotes también que están aquí con nosotros y por supuesto a vosotros y vosotras que sois los protagonistas de esta jornada mundial de la juventud, teniendo siempre en el centro a Cristo. Buenos días a todos. Para mí es una satisfacción estar aquí con vosotros esta mañana compartiendo esta experiencia de fe. Y sabéis qué es lo primero que quiero deciros, que no llega antes el que va más deprisa, sino el que sabe a dónde va. Habéis podido comprobar, podemos comprobar día a día que hay mucha gente que va de un lado para otro, se mueve de un lado para otro, pero que sin embargo no sabe dónde va. Por eso es muy difícil que llegue a donde tiene que llegar. Y solamente llega a donde tiene que llegar
aquel que es consciente de a dónde va. Yo vengo de Santiago de Compostela, una meta de peregrinos. Cuántas hermosas experiencias espirituales con todos aquellos que recorren el camino de Santiago. Y esto a mí me ha hecho pensar que a veces nosotros somos como peregrinos. Empezamos a recorrer el camino de la vida y en un momento determinado no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. Es el momento en el que nosotros tenemos que hacer un alto en el camino. Tal vez incluso volver al punto del que hemos partido, para así tomar conciencia de ver de dónde venimos y recordar a dónde vamos. Venimos de Dios y a Dios vamos. Este es el sentido del peregrino. Y este es el sentido que tiene ese camino, que nunca es la meta, porque la meta es Cristo. Pretendemos en esta jornada revitalizar nuestra fe. Creo que vosotros, queridos y queridas jóvenes, formáis parte de todas aquellas personas que hoy quieren un pan verdadero que realmente sacie nuestra alma, que quieren un agua verdadera que apague la sed, que quieren la luz de la verdad, esa luz de la verdad que no se extinga nunca. ¿Sabéis quién es? Cristo. Él nos dijo que era el pan de vida. Él nos dijo que era la fuente de agua viva. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados. Él nos dijo que era la luz del mundo. Y por eso nosotros nos disponemos a oír esta palabra divina, esta palabra poderosa, que nos penetra hasta lo más íntimo. Y esta palabra es Jesucristo. Lo hacemos en familia, formamos una gran familia. Una familia que siente la necesidad de ser evangelizada para ser evangelizada. ¿Cómo podemos evangelizar si no somos evangelizados? Y es aquí donde nosotros tenemos que centrar el Evangelio con un nuevo ardor, con una nueva alegría, con unos nuevos métodos. Habéis llenado esta iglesia esta mañana de gozo, de alegría. Es que sois la alegría. Es que sois esa libertad. Es que sois esa sal. Por eso que nadie os rompe la alegría. Que no, esa sal que sois no se disipe. Que esa levadura no pierda esa fuerza que debe de tener. Hoy, con frecuencia, vivimos nuestra fe, ya lo sabéis, en un contexto particular de olvido de Dios. Y me diréis, pero ¿cómo podemos vivir la fe olvidando a Dios? Pues hasta nos atrevemos a eso. A pensar que vivimos nuestra fe, sin embargo, olvidando a Dios. Hay un gran eclipse, no de luna ni de sol, en nuestra sociedad. Hay un gran eclipse de Dios, que se manifiesta en esa actitud laicista que pretende eliminar a Dios de todo el contexto de la vida. Dios ha dejado de ser
ha dejado de ser para muchas personas el origen, la meta, la causa, la explicación última de su vida. Y para vosotros, y para nosotros, ¿quién es Dios? Dios ya no es la referencia para muchas personas a la hora de iluminar la realidad personal de cada uno, pero también la realidad de nuestra sociedad. A Dios en el mejor caso se le está arrinconando. Este ocaso de Dios en el horizonte humano, personal y social se produce, ¿sabéis por qué? Por el efecto adormecedor de una manera de vivir anestesiada por deseos y aspiraciones puramente materiales. El beato Juan Pablo II nos decía que el principal enemigo de la fe es el materialismo. Ese materialismo práctico fomentado por el consumismo y por una concepción hedonista de la vida. Este es el gran enemigo de nuestra fe. Queridos y queridas jóvenes, a mí no me preocupa que haya personas que piensen distinto que nosotros, asumiendo incluso a veces una actitud beligerante. No debería ser así. Pero si es así, a mí lo que me preocupa, y tal vez sea la preocupación nuestra, es que hoy nosotros no estamos dando el testimonio de fe que debiéramos dar. ¿Qué significa Dios en nuestra vida? El ser humano sin una referencia consciente a Dios pierde su dignidad y su identidad. No hace falta que os dé muchas pruebas. Te hace un repaso a la historia. Cuando pensamos o queremos que Dios desaparezca, la persona se aniquila. Y es lógico, porque ¿quién es el que garantiza la dignidad y la identidad de la persona? Solo Dios es nuestro Creador. Si realmente Dios no está, el hombre desaparece. Todo cambia en nuestra vida dependiendo si Dios existe o no existe. La pérdida de Dios siempre se revuelve contra el hombre. Dios es la fuerza más humanizadora que realmente nosotros podemos ofrecer a nuestra sociedad. ¿Y cómo se manifiesta esa actitud de deshumanización que estamos padeciendo? ¿Qué signos creéis vosotros que podemos percibir en este proceso de deshumanización que estamos haciendo? Yo he pensado que uno de los signos es que privilegiamos el tener frente al ser. ¿Qué es lo que nos importa? ¿Qué es lo que os importa, queridos y queridas? ¿El tener o el ser? ¿Lo que somos o lo que tenemos? Porque de la respuesta que demos, ciertamente se van a deducir unas consecuencias que van a tener una trascendencia importante en nuestra vida. Si lo que nos importa es el tener, bueno, pues trataremos en todo momento de buscar aquello que satisface nuestro egoísmo. Los demás, que esperen.
Si lo que nos importa es lo que somos, la perspectiva cambia. El horizonte es distinto, porque nosotros somos hijos de Dios. Un segundo signo es que desde una pretendida calidad de vida se están eliminando a los que molestan. ¿Cómo puede una sociedad humana realmente permanecer insensible a esta realidad? ¿Cuántos niños no nacidos? ¿Cuántos ancianos que estorban? ¿Cuántas personas que realmente, si en un momento determinado nos molestan, evidentemente se vive? Es otro de los signos que realmente ponen de relieve ese proceso de deshumanización que estamos viviendo. Y un tercero es que, ¿en qué estamos basando hoy nuestra convivencia? ¿En la solidaridad y fraternidad? ¿O en la insolidaridad y en la prepotencia del más fuerte? Diréis, bueno, nosotros no. Ya lo sé, que vosotros no. Pero estad atentos, porque también vosotros estáis llamados a dar un testimonio, para que realmente esto no acontezca. Es un mundo de increencia, y ahí es donde tenemos que vivir nosotros nuestra fe, en un mundo de increencia. Realmente, yo he hablado del materialismo como un enemigo de nuestra fe, pero hay otro. Es la negligencia para no dejarnos preguntar y para preguntar. Tenemos que dar razón de nuestra fe. Tenemos que dejarnos preguntar por los demás. No tenemos que tener miedo de preguntar. Mirad, es preferible pasar un momento malo preguntando, sonrojándose un poco a la hora de preguntar, que permanecer constantemente en la duda. Vosotros no sois los jóvenes de la duda. No debéis ser los jóvenes de la duda. Vosotros estáis llamados a la razón de la fe. Y por eso, no tengáis miedo a preguntar y a dejaros preguntar. Necesitamos fortalecer nuestra fe. Pero, ¿y qué es la fe? Cuando yo estudiaba el catecismo del padre Astete, vosotros ya habéis estudiado otros catecismos con una relación distinta. Se nos decía creer es, la fe es creer lo que no vemos. Bien, sí. Hoy, si os pregunto qué es la fe, me diréis, pues lo que confesamos en el credo. Y efectivamente, es el contenido de la fe lo que manifestamos en el credo. Pero os conformáis con esto. La fe es algo más. No es que eso no lo sea, porque eso es la expresión de la fe. Pero realmente para nosotros la fe, más allá de una experiencia psicológica, con una cierta emoción efectiva, que nos hace a veces sentirnos anonadados y acogidos por una presencia misteriosa, la fe es ante todo, ¿sabéis qué? Adhesión a una persona. Y esta persona, ¿sabéis qué es? Esta persona es Cristo.
adherirnos a una persona, adhesión personal del hombre, del joven, a Dios. Y ciertamente eso conlleva adherirnos, dar nuestro asentimiento a la verdad que Dios ha revelado. Por eso veis que no hay contradicción de aquello que decíamos de, bueno, la fe es el contenido que manifestamos en el credo. Es la verdad de Dios. Pero eso tiene que venir después. Tiene que venir como consecuencia de esa adhesión a Cristo. Y por eso, realmente, la adhesión personal a Cristo es lo que nosotros podemos denominar como fe. Es abrirnos a la presencia real de Dios, que nos acerca con amor y nos pide una confianza a su vida. Os voy a contar algo que me aconteció en este año santo pasado, en Santiago. La verdad es que, como decís vosotros, yo me quedé descolocado, porque un peregrino se acercó a mí y me dijo: señor arzobispo, vamos a ver, ¿tiene usted una razón por la cual yo pueda confiar en Dios? No me pedía mucho, una razón. Tengo que deciros que es la primera vez que me ha pasado esto. En los muchos diálogos que he podido tener con cantidad de peregrinos, a lo mejor el tema de la conversación era otro, pero ese día, como os digo, quedé descolocado. Porque es que él me decía esto: mire, ya no hay razones para confiar en las instituciones de la sociedad. Parece que nos están engañando siempre y, lógicamente, buscan de nosotros ciertamente pues, una colaboración que no es correspondiente. Yo me atreví a decirle: ¿y en la Iglesia? ¿Usted confía en la Iglesia? Me contestó, dice: si hubiera confiado en la Iglesia no me hubiera hecho la pregunta que me he hecho. Bueno, pues en ese momento yo ciertamente dije: bueno, yo le voy a dar el Espíritu Santo, función, Santo. Yo le voy a dar una razón, y es la siguiente: que Dios nos lo da todo sin pedirnos nada a cambio. Que Dios nos ha enviado a su Hijo Jesucristo cuando nosotros no teníamos mérito alguno para mostrarnos su amor. Esta es la razón que yo le puedo dar para que realmente usted confíe en Dios. Se quedó un momento en silencio y yo pensé: digo, no le convencí. No le convencí. Pero después de estar un momento en silencio me dijo: se lo agradezco, porque hasta ahora nadie me había dicho una cosa así. Creo que es motivo suficiente para confiar en Dios, porque no mereciendo nada yo, me lo da todo. Y ciertamente, cuando aún éramos pecadores, el Señor mandó a su Hijo porque realmente nos ama. Claro, cuando una persona te ama y te ama de verdad, no es digna de nuestra confianza. Muy bajo hubiéramos caído si realmente no somos capaces de vivir esta realidad. Por eso la fe es adhesión incondicional a una persona, Cristo. Es acoger la verdad de verdad de Cristo. Y lógicamente es confiar en Dios. Pero son tres aspectos que van íntimamente unidos.
si no nos adherimos personalmente a Cristo. Es muy difícil acoger, aceptar la verdad que Él nos ha revelado. Y evidentemente, si no aceptamos la verdad revelada, difícilmente podemos confiar en Dios. Dios tiene que ser nuestro centro. Dios nos perfecciona, no nos destruye nunca. Realmente, muchos creyentes hoy tienen la impresión de lo contrario y tienen el sentimiento de que en la Iglesia se nos habla a unos preceptos y se nos entorpece constantemente en lo que nos parecen nuestros ideales, en nuestras utopías. La Iglesia, queridos jóvenes, no sé si vosotros tenéis esta impresión. Yo os hablo de la experiencia que he vivido y estoy viviendo con los jóvenes. Se me dice, la Iglesia es como esa ciudadela de las prohibiciones. El católico es aquel que aparece como el que no puede hacer esto, como aquel que no puede pensar aquello, como aquel que no puede participar de lo más allá. No. Es que la Iglesia, muchas veces, decís los jóvenes, es que la Iglesia siempre nos dice no y a todo. La Iglesia realmente lo que quiere ayudarnos, es a descubrir el amor de Dios. Porque será la única manera a través de la cual nosotros daremos un planteamiento positivo a nuestra vida. ¿Sabéis cómo se evita el mal? ¿Habéis pensado? No haciendo. Es una contestación. Bueno, pues sí. Pero Cristo y la Iglesia nos dicen que el mal lo evitamos haciendo el bien. A lo mejor nos va a ser muy difícil no hacer el mal. Y por eso el mal lo vamos a tener ahí. Pero sin embargo, podemos superar el mal haciendo el bien. El planteamiento de la Iglesia y el planteamiento de Cristo es un planteamiento positivo en nuestra vida. Y esto yo creo que lo tenéis desde vuestra experiencia. Lo tenéis que proclamar. Y lo tenéis que manifestar. La fe es una decisión libre y arriesgada. Eso sí. Tengo que decirlo, entender el cristianismo es fácil. Yo creo que la doctrina de Cristo la entendemos fácilmente. ¿Por qué digo que es arriesgada? Otra cosa es lo que Cristo. Ahí ya entramos en ese conflicto entre la tensión entre el hombre viejo que lleva por dentro y el hombre nuevo, que tenemos que ir conformando a imagen de Cristo. ¿Qué es en definitiva la fe? Hemos expuesto algunos aspectos, pero ¿qué es en definitiva la fe? La fe es una experiencia de filiación y fraternidad. Os recordaréis fácilmente. Es una experiencia de filiación y de fraternidad, de sentirnos hijos de Dios y, lógicamente, hermanos los unos de los otros. La cultura actual